Bueno, para hablar del sector de textil tenemos con nosotros a Alberto Rocha, que es el secretario general de Cointega, el clúster textil moda, y a Paulo Vaz, que es el secretario general de la Asociación Textil de Portugal. Los dos han desarrollado iniciativas conjuntas. No sector textil hai unha iniciativa especialmente interesante a nivel transfronterizo, que é o Euroclastex, e, bueno, de eso de outros temas nos van a falar a continuación. Bueno, ya me ha avisado Alberto que seamos todos lo concisos que procede, pero yo creo que aún así vale la pena dedicar un segundo a agradecer tanto al CES como a la Universidad y a IDEGA esta iniciativa, ¿no? Que aunque no sea numerosa en público, a veces es incluso más oportuno eso porque realmente es un público cualificado y nos permite, a veces entre los interlocutores que estamos en todos estos ambientes, pues compartir experiencias y tener puntos de encuentro en los que cada uno contar su visión de lo que ocurre, ¿no? En este sentido, lo primero y casi más relevante dentro del sector textil-moda es casi exponerles ya como premisa un planteamiento que es, digamos, aceptado dentro del sector, y es que posiblemente el sector textil gallego, textil-moda, no hubiese alcanzado los niveles que tiene en la actualidad, y que en la pequeña presentación que tengo aquí le voy a dar algunas cifras, si no estuviese situado donde está. Con lo cual es un sector donde parte de sus ventajas competitivas están ligadas al territorio. Y dentro de este territorio, a la existencia de un país al lado, que es Portugal, donde se ha desarrollado una industria tremendamente complementaria, y a otro efecto que no es menos importante, y es que aunque se ha hablado mucho aquí de cooperación, de que si la frontera no existe, de que si somos casi lo mismo, lo cierto es que para el sector textil ha sido importantísimo que haya toda esta realidad geográfica, pero que además hubiese una frontera. Porque la frontera ha sido un elemento decisivo en la consolidación de los grandes grupos, sobre todo de empresas del sector aquí en Galicia. Porque ha permitido operar en un entorno de mucha más libertad económica, aunque parezca contradictorio, blindando incluso jurídica y socialmente a las empresas de intromisiones que pudiesen haber afectado a su crecimiento en determinadas fases. Y todo esto además es un continuo. Esto no es una situación, una foto fija, sino que la evolución en el tiempo es lo relevante en todo esto. Entonces, en cada momento han ocurrido una serie de cosas que han permitido que la realidad actual sea la que vamos a explicar. Y que si no se hubiesen dado determinadas circunstancias, a lo mejor se hubiese cortado de raíz eso y no hubiera sido posible. Entonces, bueno, la primera cuestión relevante dentro del sector sí que nos gusta presumir es hablar de qué representa. Y el sector textil moda gallego, si vemos el PIB de Galicia y si ponemos en otra columna lo que representa la facturación de este sector, que además hay que tener mucho cuidado con las estadísticas y con las cifras cuando se ven, porque vemos que las empresas generalmente, por una cuestión de tipo burocrático, no siempre se encuadran bien en la clasificación económica que le corresponde. Entonces hay muchas empresas, sobre todo las más pequeñas y medianas, que a veces se engloban dentro de industria textil cuando realmente son otra cosa. Son empresas de confección y no están en la actividad tan primaria, o ya en este momento que es muy difícil delimitarlo con los criterios tradicionales de clasificaciones administrativas y prácticamente fiscales. Una cuestión relevante es que las empresas se han integrado más o menos verticalmente, pero de una forma muy peculiar en Galicia. Y entonces ya no hay fabricantes puros, sino que se ha mezclado todo, y las empresas en Galicia, sobre todo, se han situado en una posición de la cadena de valor que le permitan tener una posición de cierto dominio y privilegio dentro de la cadena de valor. Pero apostando, como vamos a ver, fundamentalmente por la marca, por la gestión empresarial y por el control del punto de venta, sin renunciar a controlar hacia atrás la cadena de valor. Con lo cual, independientemente de cómo se clasifican, y por eso en este mapa que les pongo aquí, incluyo tanto la industria textil, que no sería otra cosa prácticamente que la elaboración de los tejidos, y que aquí prácticamente es irrelevante cuando hay empresas que están clasificadas ahí, como la confección propiamente dicha, como lo que se denomina comercio mayor,
de vestuario, de textil, pero que es algo mucho más amplio porque engloba realmente la gestión de la producción y la gestión de la venta, tanto con puntos de venta propio como a veces sin ellos, y el retail propiamente dicho, las tiendas. Hay empresas que ya nacen incluso como cadena de tiendas, lo cual no significa que sea un mero detallista, porque controlan lo que se está produciendo ahí. Bien, pues todo esto representa casi en este momento 20.000 millones de euros de facturación, solamente estos epígrafes, que es el 32% de porcentaje del PIB de Galicia. Pero además hay que añadirle muchísimos otros sectores que están plenamente involucrados y vinculados. La logística, el transporte, determinadas actividades tecnológicas y muy especialmente en este momento sectores aparentemente tan distintos como el del mueble. El sector del mueble se ha generado una gran especialización, en este caso fundamentalmente en Galicia, que permite que cualquier empresa, por el hecho de estar aquí, le resulte mucho más fácil que a otra en cualquier otra parte del mundo hacer una expansión internacional a través de red de tiendas. Porque tenemos aquí algunos de los mejores proveedores que hay en el mundo para acompañarles en ese proceso, que saben hacerlo. Con lo cual, cualquier empresa gallega que necesita abrir una tienda en cualquier parte del mundo, tiene en un entorno de 100 kilómetros un número amplio de proveedores que le solucionan ese problema. Porque han aprendido, lo han hecho con la gran empresa tractora que tenemos aquí, que además no solamente no les impide trabajar para otras compañías, sobre todo gallegas, sino que lo alienta, por un tema de que diversifique su negocio y no dependen exclusivamente de ellos. Y es otra de las ventajas competitivas importantísimas que tiene. Bien, pues este es el primer dato, es decir, ¿qué representa el sector para la economía gallega? Y la otra cuestión es hacer una clasificación de las empresas en función de su antigüedad. Es decir, este no es un sector de pelotazos, no es un sector en el que se arranque y se consigan ya grandes cifras. Se ve una correlación enorme entre antigüedad de la empresa y volumen de facturación, con otra característica importantísima, y es un sector maduro en todos los sentidos, pero además la antigüedad media de las empresas en Galicia es muy alta. Es decir, es cierto que en los últimos tiempos se han salido mucho en la prensa casos de empresas que han cerrado, pero si las contamos, los dedos de una mano prácticamente sirven, y son casos que han ocurrido prácticamente en una década. Es decir, a pesar de la crisis tan salvaje que hemos sufrido, a pesar de que muchas de estas empresas dependían exclusivamente del mercado nacional, el número de bajas dentro del sector ha sido muy limitado. La mayoría han conseguido mantenerse, y han conseguido mantenerse en algunos casos cayéndole a la mitad su volumen de facturación, lo cual lo que ha servido es para testar el modelo de negocio que están aplicando, que es un modelo de negocio que se basa fundamentalmente en la aportación de valor y en la flexibilidad. Y para la flexibilidad también ha sido relevante, y no hubiera sido explicable si no fuese por el caso de tener Portugal al lado y de tener una frontera, que ha permitido ese entorno de flexibilidad. Bien. Ven que hay algunos casos que pueden ser llamativos, empresas con antigüedades no tan altas que tienen más facturación, pero son algunos casos muy llamativos de algunas empresas que se han creado en Galicia hace dos décadas prácticamente. Voy a pasar esto para que tampoco les aburra mucho. El otro dato tiene que ver con el modelo de negocio y el posicionamiento. Es decir, se ha ido evolucionando y en Galicia, en general, el sector textil ha apostado por hacer empresa. A diferencia de modelos en otros sitios en los que este es un sector donde es relativamente fácil conseguir notoriedad. Con lo cual, en algunos lugares se asocia mucho el sector moda a figuras de la persona que ha emprendido ese negocio. Que en algunos casos no hay más estructura empresarial detrás que prácticamente un gabinete de prensa que está machacando continuamente a los medios de comunicación a ver si publican cosas sobre lo que hacen, y además está el efecto de quedarse deslumbrados por estar demasiado tiempo debajo de los focos, con lo cual mucha gente a veces tiene la sensación esa de que son más estrellas y artistas que otra cosa. Sin embargo, aquí se ha creado un modelo en el que incluso los empresarios más mediáticos han entendido que realmente eso es una forma de comunicación y que hay que utilizarlo hábilmente, pero que no se fin en sí mismo.
Y todos estos realmente han creado estructuras empresariales detrás para gestionar sus empresas. Tanto que además ha ido evolucionando y se ha pasado de una asociación muy clara de la empresa con la figura o de su fundador o de su director general o del presidente, a en este momento las últimas casos de éxito que se han generado completamente despersonalizados. Es un logo, es una imagen y realmente qué es lo que se transmite y qué es lo que se ha conseguido trasladar al resto del mundo. El fenómeno que ha ocurrido aquí en los años 80 de una apuesta clara por el producto, por un estilo, por una diferenciación, ha dado paso a la realidad actual que la apuesta es por un modelo de negocio. Tanto que en el plan estratégico del sector y en la apuesta por la internacionalización para nada se habla ni de moda, ni de producto, ni una identificación con un estilo determinado, sino que el elemento esencial es que aquí se gestiona bien el negocio de la moda, que es realmente lo que los interlocutores que tenemos en cualquier parte del mundo ya tienen asumido. Es decir, es fácil encontrarse por ahí de vez en cuando comentarios de que, vale, esta es una prenda gallega, pero la gente que la compra en la calle no sabe de dónde viene. Y es cierto, y no nos preocupa demasiado, porque la mayoría de los profesionales del sector tienen perfectamente ubicada no Galicia, sino esta parte del mundo, este rincón del noroeste de la península, como un sitio asociado a valores de eficiencia y excelencia empresarial. Con lo cual, teniendo en cuenta que llegar a un mercado intentando influir directamente el consumidor final es no solamente costosísimo, sino a veces incluso ni siquiera poniendo dinero es posible conseguirlo, la apuesta está en conseguir en cada lugar el interlocutor adecuado para hacer negocios. En una política de cooperación empresarial inteligente en el que lo que le estamos ofreciendo es que somos unos aliados idóneos para desarrollar este modelo, este negocio en sus respectivos países. Y eso resulta fácil y creíble porque realmente no solamente tenemos una gran empresa que figura, que es la tractora y realmente la que continuamente nos están llamando de todas partes para ver si pueden tener acceso a ellos o pueden ser sus licenciatarios, sus franquiciados o los que pueden llevar alguna de sus marcas en cualquier parte del mundo, sino que hay una segunda y una tercera oleada de empresas que por estar en este entorno son especialmente eficientes y unos aliados de negocio idóneos para que coloquen sus marcas en esos mercados. Sobre todo en un entorno en el que ya no se busca alguien que te compre, sino que alguien que desarrolle la marca y la cadena, fundamentalmente de tiendas, en ese mercado. Y los resultados han sido esto, es decir, las exportaciones gallegas no han dejado de crecer, consiguiendo récords año tras año, incluso en los periodos de crisis. Pero es que además de crecer el volumen, que podía ser en parte explicable por el efecto Inditex, es que crece también el número de empresas exportadoras. El número de empresas exportadoras va en aumento año tras año. Y es algo que se viene produciendo desde hace 20 años. Nos gusta también hacer la comparativa para saber de lo que estamos hablando con otras regiones dentro de España. Y Galicia, desde hace ya muchísimo tiempo, es decir, antes mostrábamos esta gráfica y había un sitio donde se producía el punto de inflexión entre donde la gráfica de Galicia superaba a Cataluña. Y en este momento ya no aparece en el ámbito temporal que estamos utilizando. Es cierto que cuando contamos este discurso en Cataluña nos dicen, claro, es que ahí tenéis a Inditex. Y es una verdad a medias, porque muchas de las exportaciones que hace Inditex las hace con CIF domiciliado en Cataluña, que también le cuentan a ellos en sus exportaciones, y hay también algunas otras empresas. El efecto aquí lo dividimos también en función de las provincias. El efecto Inditex lo aislamos dentro de Galicia. Si vemos los datos desagregados de Coruña, Orense y de Pontevedra, el caso de Lugo es poco significativo, pero estas tres provincias tienen modelos muy distintos. El de Coruña está completamente anulado por el efecto Inditex, es decir, es muy difícil saber lo que pasa con las otras empresas, pero en el caso de Orense tenemos tres empresas especialmente, que son las que aportan las cifras, y con un modelo basado en empresas de tamaño mediano, como es el caso ya incluso grande, como es Testilonia, como es Adolfo Domínguez o como es Verino, por la red de tiendas, y el caso de Pontevedra sigue estando centrado en empresas de tamaño un poco más pequeño y que siguen apostando no tanto por la implantación en los mercados de destino, sino por la exportación pura y dura.
y ahí es donde vemos también la evolución, y los tres van avanzando positivamente y van, sobre todo, incrementándose el número de empresas exportadoras. Bien, esto hace que por provincias Coruña sea la región más exportadora de España, pero es que las que le siguen, que son Barcelona y Zaragoza, están también contagiadas por el efecto Galicia, por donde está la sede también allí de la gran empresa que tenemos aquí, ¿no? Dentro de los sectores económicos es un dato que también resulta relevante, es decir, el 25% de las exportaciones gallegas las aporta el sector textil moda. Con una característica, antes hablaba del sector automóvil, el sector metalmecánico, que es un sector relevante y muy importante para la economía gallega, pero a diferencia de este y de otros sectores, en Galicia, en este sector, se da la característica de que el centro de decisión está aquí, que el capital también está aquí, y aquí es donde realmente se decide en qué sitio se produce, se vende y se hace todo. Y es un elemento que nos gusta subrayar especialmente, junto con otro factor relevante, y es que el sector textil moda solo aporta noticias positivas de Galicia. Y además que la población, y eso lo notamos en que continuamente nos están llamando de cualquier rincón de nuestra geografía, está especialmente identificada y casi es como un equipo de fútbol, es decir, siente como propios los éxitos de las empresas gallegas de este sector, de las más grandes e incluso las más pequeñas. Bien, en productos fundamentalmente mujer. En cuanto a la distribución de las exportaciones, Europa es el principal destino y es donde está concentrado. México es un país también importante y además tiene relevancia por el hecho de que no solamente se exportan, sino que además es el sitio donde hay más empresas gallegas con presencia, con tiendas propias, y es además un lugar donde hay mucho contacto de inversiones conjuntas para realizarse y para penetrar, sobre todo en el mercado. Y eso tiene que ver con la apuesta de futuro. Es decir, esto ya no se trata de intentar ir colocando prendas a quien te viene a conocer a una feria, sino que lo importante es, en aquellos mercados que realmente tienen interés, ser capaz de penetrar. Porque a medida que se consolida la presencia en el mercado, se consiguen importantes economías de escala, se consigue mucha más notoriedad de marca y que la rentabilidad sea muchísimo mayor. Es decir, las empresas que están picoteando en unos otros mercados al final acaban haciendo un esfuerzo tremendo y sus rentabilidades caen. Por eso que en esa primera aproximación, digamos, de lluvia fina, de ver dónde puede haber cualquier operación, lo importante es en una segunda fase ser capaz de asentarse en algunos mercados, y para eso, y esto es relevante, es necesario encontrar socios locales, aliados locales con los cuales hacer el desarrollo en esos mercados. Bien, en relación con Portugal y con la eurorregión, ¿cómo ha evolucionado esta relación? Pues realmente empezó ya con mucha intensidad a principios de los años 90 y empezó como búsqueda de proveedores en buenas condiciones económicas. Eso es cierto, incluso las primeras aproximaciones hacia la internacionalización para vender también han estado en Portugal. Pero esto ha ido evolucionando y en este momento lo que ha conseguido el sector en Portugal, y Paulo yo creo que no me va a contradecir en eso, es que han ido acompañando el crecimiento sobre todo de las empresas de mayor tamaño en Galicia. Y hoy, para las compañías que tenemos aquí, ya no vale lo que eran tradicionalmente los pequeños talleres a los que le llevabas las prendas semi-elaboradas para que las terminase de confeccionar y te las trajesen. Ese modelo ya no funciona y además se ve muy bien en los intercambios y en las estadísticas de tráfico de mercancías entre uno y otro lado de la frontera. Y ha dejado de ser prioritario el envío de prendas semiconfeccionadas y la recepción del producto acabado, para que en este momento las empresas portuguesas, que han ganado en tamaño, en eficiencia y sobre todo en amplitud de gama del servicio que ofrecen. Ya no es un mero subcontratista que te entrega un producto en buenas condiciones de precio, es que aportan competencias en diseño, en desarrollo de tejidos, en desarrollo de producto y sobre todo en velocidad, en la rapidez con lo que todo esto se puede realizar, por la pequeña distancia en la que estamos. Con lo cual, el modelo gallego se basa mucho en la producción de proximidad, en ser capaz de ser muy ágil
una vez detectadas las necesidades del cliente, ser capaz de producirlo muy rápidamente y llevarlo y ponerlo en el punto de venta, sin tener que esperar el año de los ciclos atrasados. Hay un caso que me gusta poner como ejemplo, por ejemplo, una empresa que se dedica al tratamiento de prendas vaqueras, fundamentalmente, aunque se llama tintorería, al final es mucho más que todo esto, que envía para Galicia un tráiler o varios con casi 20.000 pantalones cada día. Pero es que el día anterior prácticamente está recibiendo la orden. En los vaqueros, además, es un caso muy gráfico de cómo funciona todo esto. La prenda está, digamos, elaborada de forma impecable, el vaquero está entero, y las instrucciones que recibes por dónde lo tiene que romper, cómo lo tiene que destruir, qué tratamiento le tiene que dar. Bien, pues eso lo recibe y poco más de 24 horas desde que recibe esas instrucciones, que ya es todo una comunicación telemática. Lo hacen con máquinas muy sofisticadas y una inversión muy importante que tienen allí, y al día siguiente está aquí. Y ese mismo día o al día siguiente está prácticamente en las tiendas de cualquier parte del mundo, y no solamente de una empresa que todos podemos estar visualizando, sino de muchas otras que también pueden recurrir a este tipo de proveedores. Pues realmente esa es la idea, que no se basa en la cooperación. El término cooperación es un término muy manido que está muy bien en determinados discursos, pero el desarrollo y la complementariedad del negocio no ha sido por una cuestión de solidaridad, ha sido por una cuestión de competencia. Y lo otro puede estar muy bien para determinados discursos, y lo tienen que hacer nuestros amigos los políticos, que tienen que hacer su papel, y está fantástico, pero desde el lado empresarial hay que tener muchísimo cuidado cómo se manejan determinados términos. Entonces, en ese sentido, hay que respetar determinadas reglas, y en ese sentido está bien que también esté aquí la parte sindical, porque no dejan de ser los garantes de que además todo esto se hace respetando determinadas normas y determinadas reglas, que es el mejor aval, porque es cierto que el consumidor al final, igual que pasa con el tema de la cooperación, pasa lo mismo con el tema de la influencia de la responsabilidad social. Al final, en la práctica, hasta los más sensibilizados con esta cuestión, cuando se ponen delante de la prenda que tienen que comprar y gastarse su dinero, dejan de lado todas esas cuestiones y lo que compran es lo que le parece mejor de precio. Y ahí es donde está la cuestión. Me dicen que tengo que cortar, pero muchísimas gracias por la atención.